Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted debe entender que se plantean los problemas existentes en este momento en el país y fuera del país que nos pueden afectar en un momento determinado. Nos amparamos, por supuesto, en la Constitución de la República de Honduras, en lo de la Ley de Libertad de Expresión, en el artículo 72, pero también en la Declaración de Virginia y en la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, en relación a la libertad de expresión como un derecho humano adquirido de todos y cada uno de nosotros. Dicho eso, les quiero plantear el día de hoy, tenemos un tema importantísimo en relación a nuestros hermanos venezolanos. Y es importante entender cuál es el problema toral, cuál es el problema en el cual los venezolanos cayeron, fueron engañados o no fueron engañados, o les pintaron las cosas como son en la actualidad, y por qué en este momento más de 7 u 8 millones de venezolanos han salido de su país, así como más de 2 millones de nicaragüenses también han salido de su país. Pues el día de hoy vamos a abordar estos temas porque Honduras también está en un potencial riesgo de que suceda esta situación. Y, por supuesto, nuestra invitada, una persona que ama su tierra, bendice su tierra y cada vez que habla, habla en nombre de Dios a favor de su tierra, porque adora, ama su tierra, que la vio nacer, que es Venezuela. Pero lamentablemente, Andrea Rivero, que es nuestra invitada, vive en este preciso momento fuera de su país. Así que, Andrea, bienvenida a Unidos en Diálogo desde Honduras, el corazón de América, en Centroamérica. Gracias por darnos la oportunidad de escucharle, darnos su testimonio, y es importante en este caso también, Andrea, que usted nos diga dónde nació, cómo fue su infancia en su tierra natal y cómo es que usted en este momento está en otro país. Bienvenida y gracias, Andrea, por estar con nosotros. Hola, muchísimas gracias a Ronnie, a todos los televidentes que me observan. Bueno, como lo acaban de escuchar, yo soy de Caracas, Venezuela. Nací en un barrio que se llama Carapita. En este barrio es un barrio, bueno, un barrio pobre realmente de Venezuela, en el cual es donde crecí hasta más o menos hasta los 27 años estuve ahí, y por supuesto que viví todos los hechos ocurridos en mi país con referente a las circunstancias y procesos que vivió, de cómo mi país fue engañado por una ideología que trasfondo lo que tiene es mucha manipulación y deseos de controlar. En este caso, yo sé cuáles son las razones de fondo de lo que ocurre a todo país, y es que tras fondo existe una razón espiritual por la que un país cae en una desgracia. Dice la escritura que no baja un pájaro a tierra sin el conocimiento de su padre. Y cuando un país, o sea, no ocurre nada en un país, en una persona, que sea por obra y gracia de la casualidad, porque tal cosa llamada casualidad no existe. Mucho menos cuando se trata de un país y el destino de un país. Existe una razón espiritual por la que los países caen en desgracia, y esa razón espiritual la encontramos, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 30, en su verso 19, cuando dice: te pongo por delante la vida y la muerte, la bendición o la maldición. Elige pues la vida para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Esto se lo decía Moisés al pueblo de Israel si querían tener una nación bendecida, una nación próspera, y que siempre prevalecieran por encima de sus enemigos, para que sus enemigos no le destruyeran el país.
Pero si elegían no adorar a Dios o no seguir sus leyes y sus estatutos, ocurría entonces que el país caía en desgracia, siempre eran víctimas de sus enemigos, Dios hacía que vivieran hambre, Dios hacía que vivieran destierro, invasiones y todo tipo de humillación, por la cual entonces era más bien una decisión espiritual que ese país toma para llegar a una desgracia de ese tipo. Y Venezuela no es la excepción. En mi barrio yo vi con mis propios ojos todo tipo de temas de brujería. Yo misma incluso llegué a andar en esos caminos. Es lo que abunda, llega a ser un mal espiritual que contamina el entorno, todo el mundo se siente amenazado, el vecino junto con el vecino, porque entonces se pasa a ser una contaminación espiritual, y esa contaminación espiritual llega finalmente a manifestarse en la materia cuando el Dios mismo, el Dios altísimo que nos dio vida, nos dio país, entonces permite que gobierne un presidente que es un verdadero hijo del diablo para destruir la nación por causa de que por el pecado y porque no han escuchado la palabra de Dios, de volverse a Dios y de seguir sus estatutos para ir siempre en la prosperidad y en la vida y en la bendición. Entonces se han vuelto de los caminos de Dios y por lo tanto Dios permite un presidente malo, un gobernante que más bien destruya el país, un gobernante que lleve a ese país a la guerra, el hambre, la peste, de manera que entonces el pueblo gima y finalmente comiencen a clamar a Dios, y clamando a Dios entonces sea posible la restitución de un país. Quiero, si me permite, porque estoy orándole a Dios, no estoy hablando aquí ni siquiera porque yo quiera hablar, yo sé que esto es Dios que lo está generando, ¿ok? Quiero hablar aquí porque abrí la Biblia y Dios me mostró un texto bíblico de Segunda de Reyes, si me permite, Segunda de Reyes, en su capítulo 15, en su verso 8 al 10. Voy a leerlo. Dice: en el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. El mismo rey hizo algo que no debía haber hecho. Como habían hecho sus padres, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Contra él conspiró Salum, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo y lo mató y reinó en su lugar. Entonces ocurre que cuando Dios permite que un presidente suba al poder, por ejemplo, y después de que ya Dios le puso en poder para gobernar la nación, y este hombre se desvía de los estatutos de Dios, ejemplo, empieza a hacer brujería, entonces Dios dice que a los 6 meses lo tumbó, que a los 6 meses conspiró, puso otro hombre llamado Salum, hijo de Jabes, para que lo tumbara, conspiró contra él y lo tumbó, le dio golpe de estado. Cuando un gobernante que tiene el deber, porque todos los reinos y todas las tierras, todos los países dependen de Dios y son creados, fue Dios quien nos dio país, fue Dios quien es el dueño de la tierra y su plenitud. Entonces gobernante tiene el deber de gobernar con las leyes y los estatutos de Dios para que le vaya bien. Tiene por delante la decisión: gobierna con las leyes de Dios para que le vaya bien, o se voltea las leyes de Dios para que le vaya bien. Consecuencia, se volteó los estatutos de Dios y a los 6 meses Dios le dio un golpe de estado con otro hombre. Esto ocurre cuando los presidentes se ponen a hacer brujería y se ponen a hacer exactamente lo opuesto a lo que Dios desea, porque Dios no puede bendecir a un país que no lo busca. Recuerda que Dios nos dio libre albedrío, y como país y como individuos tenemos ese libre albedrío. Entonces nosotros en nuestro libre albedrío tenemos que elegir la vida, y la vida es Dios. Y eso es lo que ocurre con las naciones. País que usted vea que es un país lleno de brujería, siempre es un país que va a quedar en el destierro, en la humillación, en la esclavitud en otro país, en la humillación pública, en el hambre, en la peste. Todo le acontece a este país. Y si no, vamos a ponernos a ver un poco lo que son las situaciones que ocurren en el mundo. ¿Cómo está Haití, un país lleno de plagado de brujería y satanismo? ¿Cómo está Cuba, un país que todo lo manejan desde la santería? ¿Cómo está Bolivia, un país que vive constante pobreza y golpes de estado, un país que todo lo hace desde la invocación de la Pachamama y brujerías a la tierra y yo no sé qué, todo lo hace con brujería? ¿Cómo está Sudáfrica?
donde la gente a veces no tiene ni agua. Todo esto es primeramente un mal espiritual que luego se manifiesta porque Dios se cansa de llamar a la gente, decir que se vuelvan a Dios. Lamentablemente debo decir, como que les dije al principio, yo estuve en esos caminos y mucho pueblo venezolano lo estuvo también. Y el que no sencillamente se había apartado de Dios y los que sí eran cristianos no estaban haciendo el trabajo espiritual que les correspondía. Venezuela, entonces Dios dijo, bueno, entonces como Venezuela se apartó de mis caminos, yo voy a permitir un presidente malo. Y ese presidente, primer presidente que Dios profetizó en la iglesia fue Hugo Chávez. Hugo Chávez nos cambió la constitución, nos cambió la bandera y nos llevó al camino del comunismo, que el comunismo en teoría suena bien, hermanos. Yo se los garantizo, el comunismo suena hermoso. El comunismo te dice que pobrecito que tú eres pobre porque fueron los ricos que te robaron. El comunismo te dice que en manos del comunista todo es mejor porque entonces ya nadie, todo el mundo va a ser igual, todo el mundo va a ser próspero, porque todo el mundo van a desaparecer las clases sociales porque todo el mundo va a ser pobre. Entonces, en la pobreza todos estamos mejor. Eso es lo que te dicen. Entonces, finalmente uno empieza a reflexionar y ese presidente termina siendo una importante, poderosa influencia sobre las masas del país. Consecuencia, como todo lo hace en base a la pobreza se multiplica. Y entonces, más encima, no puedes llevarles la contraria, porque el comunismo es una cosa que a lo que tú le llevas la contraria, automáticamente te van a llamar traidor a la patria. Y uno no quiere ser traidor a su patria, mucho más con un castigo tan severo que eso implica. Entonces, esto es una situación que lleva a la influencia de un gobernante en visión comunista, deteriora la economía. Entonces, como los ricos son malos, hay que expropiar las empresas de los ricos. Se permitió entonces que el gobierno expropiara las empresas y pasó a acontecer entonces que las empresas después, cuando estaban en manos del comunismo, la que no estaba quebrada, la que no estaba parada, la que no estaba trabajando su mínima producción, porque el comunismo lo que toca, hermano, lo lleva a la miseria, a la quiebra. ¿Por qué? Porque los comunistas no son personas que tienen un emprendimiento que comenzaron de abajo y con mucha perseverancia lograron y llegaron a tener una gran empresa. No, el comunista pasa a tener de la noche a la mañana toda una empresa que ya trabajó otro porque se la expropian y entonces se vuelven locos con el dinero y entonces la empresa la terminan quebrando porque se roban el dinero. Y entonces cuando se trata de una empresa con insumos elementales como la harina, porque los venezolanos comemos arepa, algo tan elemental como el papel de baño, algo tan elemental como el café, hermano, algo que uno es elemental dentro de la casa del hogar y termina ocurriendo entonces que estas situaciones, como esas empresas fueron expropiadas, el país ya no tenía insumos básicos, me hago entender, el país entonces pasó a haber una constante carencia y esta carencia te dice que los culpables son los empresarios que fueron expropiados. ¿Y por qué son ellos los culpables? Bueno, yo te dice que los culpables son ellos porque ellos acaparan la mercancía. O, por ejemplo, ellos te dicen que los culpables son ellos porque ellos venden las cosas a un precio más elevado. Pero entonces, los precios que ponía la empresa en su vida cotidiana cuando no existía comunismo, eran precios que siempre eran estudiados, siempre eran precios en la gente tenía accesibilidad a comprarlo, el pobre me refiero. Entonces, ¿qué ocurre? Expropian la empresa, le hacen control a los precios de los productos y le lanzan el producto a los empresarios a precio de pérdida. Y eso termina generando que entonces después no pueden producir a su ritmo deseado, el producto desaparece y el pueblo para conseguir el mínimo producto, entonces tiene que hacer infernales de colas en el cual los venezolanos vivían haciendo cola de un día para el siguiente día a ver si es que les llegaba comida, llegaba aceite, llegaba azúcar, etcétera, insumos demasiado necesarios. Porque el comunismo todo lo daña, todo lo lleva a la pobreza, todo lo destruye. Entonces, por hoy te dicen que la propiedad privada. Andrea, ¿qué pasó con las empresas expropiadas en la actualidad? ¿Qué ha sucedido con esas empresas y los empleados que trabajaban en esas empresas? ¿Qué pasó con ellos?
Ok, muchos de esos empleados pasaron a ser ahora con una visión burocrática. Vi a personas que fueron despedidas de sus puestos de trabajo y después de que eran despedidos le decían que no podían, por ejemplo, iba a exigir sus beneficios como trabajador y entonces iba a demandar. Y cuando iba a demandar, le echaban para atrás la demanda porque en el sistema burocrático chavista tan violento que existía, entonces el comunista no va a permitir que otro comunista lo demande dentro del Estado. Y a esto me refiero porque el mismo trabajador, cuando veía que no le pagaban sus beneficios, ocurría entonces cuando iba a demandar el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo está en manos de un chavista, entonces echaban la denuncia para atrás porque el mismo trabajador no puede demandar al gobierno cuando la empresa era estatal. Las empresas que eran expropiadas por el gobierno pasaron a tener un constante involución y deterioro en todos los sentidos. Se veía, ya faltaba el producto, la empresa interna, yo lo viví porque yo trabajé en un supermercado, se llama Supermercado Abasto Bicentenario. Mire, para trabajar muchas veces dentro de la empresa había falta de aire acondicionado. Todo se deterioraba y ellos nunca reparaban porque el dinero se lo robaban, hermano. O sea, un empresario que comenzó su empresa desde abajo siempre va a buscar la manera que su empresa esté de punta en blanco y con todo lo que necesita para poder vender y ser exitoso en el mercado. Pero cuando la empresa pasa a estar en manos del comunista y del gobierno chavista, entonces todo se deterioraba porque ellos no querían invertir, porque el dinero lo que querían era robárselo, porque estaban pendientes solo de robar, robar y robar. Todo pasó a ser un deterioro y el producto, como yo te cuento, que era demasiado necesario, por el cual comenzaron protestas en el país porque no teníamos con qué sobrevivir, los insumos básicos, hasta desodorante, no había en el país. Entonces, situación que llevó, bueno, ¿y cómo nosotros vamos a hacer un país que tan próspero que somos nosotros toda la vida, ahora que estamos en este gobierno comunista, nos carecen los productos? Andrea, es importante profundizar un poquito en lo que usted mencionó en cuanto a las demandas. ¿Qué sucede? En este caso es importante entender, por ejemplo, lo que sucedió en el sentido de esa transformación o qué fue lo que sucedió con la Corte Suprema de Justicia en su país, un país tan próspero como ha sido Venezuela a través de la historia, con la producción del mejor petróleo del mundo y económicamente un país muy fuerte, poderoso, estable en la región americana, y cómo sucedió eso de que la Corte Suprema de Justicia también quedó en manos del poder ciudadano, es decir, en manos del poder chavista, y entonces las demandas no podían, no pegaban, no ningún aspecto positivo en relación a lo que a los empleados que tenía la empresa que el Estado confiscaba o la adquiría de mala forma. ¿Cómo surgió esa situación entonces, Andrea, de la parte de las leyes en su país? Ok, entonces, y es importante entender eso, Andrea, porque lamentablemente en estos casos es importante entender el detalle de los cambios que surgieron, porque de una u otra forma, si los empleados se miraban perjudicados y no podían actuar en contra de su propio gobierno, como decía usted, los eliminaban o qué pasaba, cómo está esa situación, por qué los que trabajaban en esas empresas que confiscaban, que adquiría el gobierno de mala forma, que se fueron muchas de ellas a la quiebra, incluso como usted menciona, que se quedaron en momentos sin papel higiénico, sin desodorantes, sin jabones, sin productos de insumos adecuados. Pero todo esto, Andrea, lo vamos a analizar después de venir de la pausa, puesto que
es interesante lo que usted nos dijo durante el inicio del programa de realmente lo que ha sucedido en ese hermoso país venezolano. Vamos a la pausa y ya retornamos con ustedes en Unidos en Diálogo. Un programa en el cual usted tiene la oportunidad de escuchar sobre la problemática nacional y la problemática internacional que tiene que ver o nos afecta como país a nosotros. Y a la vez dar soluciones a esos problemas, porque no se trata solamente de que critiquemos o de que señalemos lo malo, es cuáles son las posibles soluciones. Y por supuesto hoy tenemos a una invitada muy especial, una ciudadana venezolana que ha sufrido y ha tenido que salir de su país, su amada Venezuela, en relación a la situación caótica y difícil que es vivir en Venezuela. Si no, pues aquí en nuestro país hemos visto cuántas caravanas de venezolanos vienen a diario y pasan por nuestro territorio dirigiéndose hacia Estados Unidos por el sufrimiento. Bueno, si aquí hemos visto en nuestras calles principales incluso familias, médicos y profesionales con rótulos donde dicen: yo soy médico venezolano, ¿me puedes ayudar para continuar mi viaje hacia Estados Unidos? Y eso lo hemos visto en los diferentes bulevares y centros comerciales de las diferentes ciudades importantes de Honduras. En este caso, Andrea, ¿cómo fue que cambiaron esas leyes en Venezuela? ¿Cuál fue el inicio y desde cuándo? ¿Quién tomó esas decisiones para que Venezuela esté en este momento tal y como se encuentra? Sí, Ronnie. Explico primero que nada, yo siempre voy a hablar de todo este tema, llevándolo siempre desde la raíz de todos los problemas. Y es un asunto de tema espiritual. Hugo Chávez no hacía otra cosa, no tomaba decisiones sin primero la consulta de brujos. Y esto se convertía en un mal espiritual. Él tenía la obsesión de decir que Venezuela estaba viviendo una revolución, y la revolución significa entonces revolucionar absolutamente todo el sistema, incluyendo el sistema de leyes, incluyendo la constitución, incluyendo absolutamente todo, el sistema de vida de Venezuela. Entonces, las leyes entonces fueron cambiadas. Sí existían supuestas leyes que defendían al trabajador, pero cuando se trataban de los trabajadores estatales, estos estaban a la despensa de que no les hicieran justicia. Óyeme, lo vi con mis propios ojos. Trabajadores, cualquier trabajador de una empresa privada, por ser privada, lo despedían. Por ejemplo, ocurría cualquier situación, el trabajador renunciaba y iba este trabajador entonces a denunciar en el Ministerio Público del Trabajador. Y entonces, como se trataba de la empresa privada, el Ministerio Público accionaba: mira, tiene que pagarle sus derechos constitucionales al beneficio de estos trabajadores. Resulta y acontece que cuando ocurría que el trabajador era trabajador de la misma empresa estatal, entonces no, porque es como que tú mismo, siendo trabajador de la empresa estatal, no puedes demandar y tener contundente demanda o ganar la demanda al mismo Estado, porque tú no le puedes ganar la demanda al mismo Estado porque el Estado actúa con una burocracia. El presidente que gobierna es chavista, y todo el que esté por debajo y todo lo que ellos tomen, sean empresas, sean las instituciones, todo pasó a estar en manos de una visión superpolarizada izquierdista de la extrema izquierda chavista, con una visión revolucionaria. Y así todo empezó mal, pero todas esas decisiones fueron llevadas siempre desde una brujería, desde un mal espiritual, y esto pasó a ser el constante deterioro del país. Permíteme, por favor, que hay un texto bíblico aquí, en el Salmo 51, en su verso 13 al 19. Leo a continuación, permítame, por favor. Dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, publica mi boca tu alabanza. Dice el verso 17: los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Más bien a tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces agrada los sacrificios de justicia y holocausto. Los sacrificios del espíritu es quebrantamiento. Y esto dice
que estas son una situación donde los transgresores, en este caso, aquellas personas que no tienen a Dios, están gobernando con leyes totalmente locas. Y lo que hay que hacer es la transformación aquí, que es convertirse a Dios, para que entonces Dios, operando a través de ese líder, represente entonces una restauración espiritual y por ende la transacción espiritual va a representar entonces una prosperidad económica en el país. Todo tiene una razón primeramente espiritual. Hay gente que dice, no, Dios no hay que meterlo en la política, pero es que el Dios es el dueño de la tierra y su plenitud. El Dios yo soy es un Dios omnipresente. Y cuando un presidente está tomando leyes de la brujería, también construye leyes y toma decisiones en base a un constante control. Y ese control pasa a ser un control diabólico que deteriora todo el país. Aquel presidente, llámese Manuel Zelaya, llámese cualquier otro presidente que haya estado practicando brujería y qué casualidad la vida sufrió un golpe de estado, ese presidente fue que Dios lo humilló y lo bajó por estar haciendo cosas que no tenía por qué haber hecho. Entonces, si así ocurrió por el pecado que estaba cometiendo, lo mejor que le pudo haber ocurrido a ese país, en este caso Honduras, fue la mejor decisión. ¿Por qué? Porque entonces hubo una liberación. Dios dice, si mi pueblo se humillare, segunda de Crónicas 7:14, por el cual mi nombre es invocado, entonces yo perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Sanar la tierra, es decir, muchas veces un país está mal es porque está representando, primeramente es una maldición de tipo espiritual por causa del líder, la cabeza del país. Si ese líder no está gobernando con las leyes de Dios, va a representar una maldición para su país. Por lo contrario, si ese líder actúa en base a las leyes y estatutos de Dios, Dios va a bendecir, prosperar, Dios va a sanar, Dios va a poner en alto, como lo está haciendo, por ejemplo, con el caso del país El Salvador en manos de Bukele, que todas las decisiones que toma las base en primeramente lo que es los estatutos bíblicos. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, si esto ocurre en Honduras y esto llegase a ocurrir en Venezuela, estos países serán restaurados, porque la restauración tiene que ser primeramente desde una restauración espiritual. Y esto es lo que ocurre, cuando hay un mal espiritual se toman entonces decisiones en el país que terminan deteriorando el país, porque quien está gobernando ese país no es Dios, sino el diablo. Oye, escúchame bien que le estoy hablando verdades bíblicas. Andrea, sería bueno también saber, me interesa saber dos cosas en este momento. Una, ¿qué ha sucedido con los pobres en Venezuela cuando la esperanza era que iban a tener alimentos, carne, huevo, leche, frijol, bueno, no, arepas, ¿verdad? Que iban a tener en su mesa la disponibilidad de alimentos. ¿Cómo sucedió eso? O cómo están viviendo en este momento los venezolanos, si tienen en su mesa lo que son los alimentos y principalmente los alimentos que acostumbran a consumir, como dijo usted, las arepas a través de la harina. ¿Tiene todo el pueblo venezolano la oportunidad que les ofreció Hugo Chávez y Maduro para tener en sus mesas, en sus hogares, las arepas y todos los alimentos que los venezolanos pues siempre en su mayoría han acostumbrado a tener, o hay dificultades en la adquisición de medicamentos y de alimentos, perdón, y luego ver cómo usted fue recibida o cómo los venezolanos están siendo recibidos en el resto de Sudamérica, porque nos hemos dado cuenta que en algunos casos hay persecuciones ya por los personas de esos diferentes países vecinos a su querida tierra Venezuela, Andrea. Ok, Ronnie. Bueno, mire, yo le voy a decir algo. Yo tengo la respuesta ideal a tu pregunta. Me gustaría que las personas televidentes puedan buscar la Biblia, porque hermano, la Biblia está la razón de todo porque un país está bendecido o maldecido. Y este es un capítulo bíblico que yo lo menciono mucho en mis videos, porque en el capítulo 28 de Deuteronomio dice que el pueblo de Israel, si cumplía así de manera
tajante. Si cumplía las leyes de Dios, sería bendecido en la ciudad, en el campo, en el alimento. Dice aquí el capítulo 28 de Deuteronomio que sería bendecido su arteza de amasar, es decir, donde hace su comida. Sería bendecido su ganado, sería bendecido la tierra, sería bendecido que lloverá en su estación y que los árboles darán su fruto en su estación. Sería bendecido en todo. Ahora, un momento, capítulo 28 es bastante largo y la bendición nada más ya está al verso 14. Voy a leer ahora al verso 15 porque esto responde tu pregunta, Ronnie. Responde exactamente todo lo que está ocurriendo en Venezuela y en cualquier país donde se le voltean las leyes de Dios. Escucha bien, dice. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos los mandamientos y sus. Bueno, es importante escucharlo, Andrea. Si nos puede repetir de nuevo el versículo. Ajá, porque sería bueno que nos lea de nuevo el versículo porque hubo problema ahí en la transmisión, Andrea. El capítulo 28 de Deuteronomio. ¿Me oye? El capítulo 28 de Deuteronomio dice que si el pueblo de Israel está obedeciendo las leyes de Dios, Dios lo iba a bendecir en la ciudad, en el campo, bendeciría su arteza de amasar, que es donde hace la comida, los bendeciría dándoles la lluvia y el fruto de su estación. Pero las bendiciones están en el capítulo 28 hasta el verso 14. Del verso 15 en adelante contesta perfectamente tu pregunta, Ronnie, porque aquí es donde viene el problema del país. Escucha bien lo que dice. Dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos los mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas las maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Es exactamente lo opuesto. Ahora tu comida no será comida, sino que ahora serás maldecido hasta en la comida. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y el rebaño de tus ovejas. Maldito serás en la entrada y maldito en el salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto, asombro en todo cuanto pusieres mano o hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de las obras por las cuales me habrás dejado. Oye, que la maldición es por causa de haberlo dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, por sequía, por calamidad repentina, con añublo, y te perseguirá hasta que perezcas, y los cielos te están sobre tu cabeza, serán de bronce, y la tierra estará debajo de ti, será de hierro. Dará Jehová por lluvia su tierra a polvo, y de ceniza los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. En Venezuela, yo lo vi con estos ojos, señores, que el gobierno decía que nos iba a traer alimento. Y mientras más nos traía alimento con un sistema llamado el CLAS, con una bolsa de CLAS, que es que le llevaba una bolsa de comida, es porque cuando nos estaban enviando alimentos y ellos se llenaban de ego diciendo que alimentaban al pueblo, era porque el pueblo estaba pasando extrema hambre. Ellos expropiaron las empresas de azúcar, ellos expropiaron, tomaron el control sobre la siembra. Ellos, entonces, al tener control muchas cosas de alimento, entonces los alimentos desaparecían. Los alimentos, la empresa que no estaba trabajando, su mínima producción, la que no estaba quebrada, la que no estaba parada, la que no, incluso los trabajadores no iban a trabajar a esas empresas. Todo lo que ellos tocaron se llevó a la quiebra. Los trabajadores, mire, estaban trabajando ni siquiera para comer. Llega un momento que ya lo que tú trabajabas para un mes no te alcanzaba para comer ti todo el mes. Había que rebuscarse con 2 o 3 trabajos y empezó a incrementarse la delincuencia dentro del país. Y era tan evidente que había una maldición espiritual que cesaron las lluvias en el país, señores.
En serio, que esto es literal. La maldición espiritual invisible se manifiesta en la materia cuando deja de llover. Al dejar de llover no crecía el pasto. Cuando no crece el pasto cuesta alimentar a las vacas y entonces no hay producción de leche, ni de carne, ni de queso. Y todo el sistema de vida estaba como un caos omnipresente. La maldición espiritual por causa de ser un presidente brujo y del pueblo en general está practicando brujería se empezó a manifestar en el diario vivir, en la realidad tangible. Hermano, habían personas, y te lo digo porque los vi, que mataron a los perros de la calle. Y yo vi con estos ojos en un lugar se llama Propatrias en Caracas. Yo vi restos de colitas y de patitas de un perrito, porque ya la gente que era pobre, que era indigente, ya no tenía cómo comer ni basura de aquellos tiempos donde sí existía uno por ahí, quién sabe, porque Venezuela era muy próspero, pero sabes que eso siempre existe por ahí. Y entonces esa gente, la gente común que era pobre, estaban rebuscando la basura para comer, de manera que estos otros indigentes ya estaban matando palomas y perros para vivir. Yo lo vi con estos propios ojos y en internet están, señores, en YouTube busquen que hubieron venezolanos poniendo trampas para cazar palomas porque no tenían otra forma de comer. El hambre se extendió en Venezuela de manera terrible, estilo la maldición de Egipto cuando no había las vacas flacas se comieron a las vacas gordas y toda la prosperidad de Venezuela simplemente fue historia. Llegó el comunismo y se arrasó el país con todo tipo de hambre, miseria. Y entonces ellos llenaban de ego diciéndole al mundo que ellos te daban alimento, porque ellos te daban una bolsa, sí, pero la bolsa que le llegaba a una bolsa que dura 3 días y para el resto del mes, todo el resto de hambre, hermano. Había mucha hambre, demasiada hambre, comenzó indigencia. Yo me acuerdo, nunca se me olvida había gente comiendo basura. Yo misma, y te lo digo que lo viví, que yo empecé a rebuscar en el mercado a ver quién tiraba las sobras de algunos pescados que no estaban aptos para la venta. Yo los desechaba, entonces yo pasaba recogiendo esos restos, porque verdad el hambre se incrementó terrible, como habían expropiaciones, muchas empresas se estaban yendo del país, había mucha desempleo en el país y no era fácil antes era muy fácil conseguir empleo, pero ahora se ha vuelto súper difícil. Entonces cuando llegó el comunismo se convirtió en una lucha a la sobrevivencia día tras día. Yo nunca quise irme de mi país. Cuando me fuera porque de verdad no había más opciones. Eso es lo que hace un país comunista, pero más que comunista, es la maldición que trae un presidente, que lo único que trae es maldición de brujería al país, porque Miraflores se llenó de brujería y Venezuela entonces la estaba liderando, era el diablo mismo. Eso es la verdad de lo que ocurre en Venezuela. Venezuela tiene un castigo de parte de Dios. Y la forma de que Venezuela será libre será primeramente llevado desde una restauración espiritual. Esto tiene que ocurrir, porque sin la restauración espiritual no hay restauración de país entonces, porque es primeramente el mundo espiritual y luego la materia. No dijo Dios hágase la luz y después de que dijo hágase la luz todas las cosas pasaron a existir. Entonces primeramente el mundo espiritual y luego la materia. O busquemos a Dios, volvámonos a Cristo para que haya bendición y sanidad en Venezuela y en todos los países. Andrea, nos gustaría saber, por ejemplo, quiénes son los que están entonces bien en Venezuela, porque aquí hemos visto cómo algunos funcionarios que fueron incluso en las últimas elecciones que pasaron en Venezuela de visita, dicen que allá es una maravilla, que todo mundo vive bien, que todo mundo tiene comida en sus hogares y que desean que Honduras se convierta en una Venezuela o en una Cuba. ¿Cómo está esa situación? Porque estos funcionarios del actual gobierno acá en Honduras nos han estado diciendo esa situación, que Venezuela es un paraíso. ¿Cómo está esa situación o quiénes son los que están en el paraíso en Venezuela? Ok, yo le voy a explicar una situación. Primeramente, eso de que los venezolanos están en un paraíso, hay que tomar en cuenta que hay 8 millones de venezolanos fuera de Venezuela trabajando y enviándole dinero a los familiares que se quedaron. Ok, ya por ahí encontramos una razón de por qué hay venezolanos que sí tienen un sustento.
este sustento es porque existe su familiar en el exterior, en Europa, en Estados Unidos, en Chile, trabajando dos y tres trabajos para enviarle dinero a la familia. ¿Ok? Yo, en lo personal, tengo familiares en Miami, en Panamá, en Nicaragua, en Perú, en España. Toda la familia está partida por todos lados, para allá, donde quiera que encontró una oportunidad, un amigo que lo iba a recibir, donde fue que se le salió la visa. Todo el mundo se fue fuera de Venezuela para que nuestros abuelos o nuestros padres estuvieran allá en Venezuela sobreviviendo. Y con los que están allá siempre son la minoría. Por ejemplo, en la casa de mi padre son 3 personas nada más. Mi padre, mi madre y mi nieto. Ellos tienen, ¿por qué? Porque se le envía del exterior y porque ellos también lo poquito que trabajan, ¿verdad? Entonces también a mi mamá le quedó la bolsa del CLAS, la mía, ella la recibe allá porque entonces le quedó ese beneficio de mi parte a ella. Y con todo eso, ellos sobreviven exclusivamente para sobrevivir nada más lo que tiene ahora. Que se están dando la buena vida, hermano, muchos militares, muchos, etcétera, de personalidades políticas, están dándose la buena vida porque están comprados por el gobierno. ¿Por qué? Porque sin que compren el gobierno, ya la Fuerza Armada hubiese tumbado hace rato ese gobierno. Porque el problema de los comunistas es que lo primero que hacen es controlar la Fuerza Armada. Una vez que controlan la Fuerza Armada, es muy difícil sacarlos a ellos porque ellos se convierten en una dictadura, que a lo mínimo que tú le llevas la contraria, eres traidor a la patria. Entonces la Fuerza Armada está al lado del gobierno, están comprados. La Fuerza Armada, ellos le pagan cualquier cantidad de dinero y entonces ellos sí están bien, ¿verdad? Pero no les importa que su paisano venezolano está sufriendo maltrato, humillación y xenofobia en otro país, esclavitud en otro país, porque sencillamente no queremos vivir más en esa miseria. ¿Por qué hay comida los venezolanos que están ahorita en Venezuela? Porque a lo que sumo los que quedan en Venezuela, que sean venezolanos dentro de Venezuela, son a los sumos 3 millones nada más. Todo el resto de los demás venezolanos estamos en el extranjero. Entonces, ¿cuál es la prosperidad? La prosperidad es ficticia, porque los venezolanos no están en Venezuela, sino en el exterior, mandándoles dinero a los poquitos que quedaron. Entonces, es una imagen totalmente falsa que le están vendiendo a la gente. ¿Me hago entender? ¿Por qué en el caso, por ejemplo, de lo que usted nos ha mencionado, algunos venezolanos deciden irse del país y otros quedan en el país? ¿Cómo está la situación, Andrea, en relación a la separación de estas familias y de una u otra forma, incluso se está mencionando ya la noticia del día de ayer y hoy ha salido lo que están dando una recompensa a quien informe dónde está Edmundo González para ponerlo preso? ¿Cómo está sucediendo eso en Venezuela? Pero mire, los venezolanos que me están bien, si ojalá y me observen, yo les digo que hay una esperanza totalmente falsa puesta en Edmundo González. Edmundo González ganó la presidencia con más del 70%, pero el señor Nicolás Maduro se robó las elecciones porque él sencillamente tiene el capricho de ser el presidente del país, pues. Entonces, ¿qué pasa? En el extranjero, los venezolanos estamos viviendo con maltratos, con xenofobia, muchas veces con esclavitud. Muchas veces, bueno, imagínense la tristeza que es querer estar en Navidad, en su cumpleaños, en el cumpleaños de la madre de uno, allá en Venezuela, abrazándose, comiendo hallacas, comiendo arepa, y realmente tenemos que simplemente hacernos videollamadas, mandarnos mensajitos de WhatsApp, porque es la única forma de comunicación y con la misericordia de Dios que hoy día existe estas redes sociales donde nos podemos comunicar, porque imagínate en otras épocas, bueno, estamos viviendo así, pero Ronnie, el ser un pueblo humillado en el extranjero era otra de las maldiciones que Dios dijo que un pueblo vivirá cuando se pongan a adorar cosas que no tienen que adorar. Fíjate aquí en el capítulo 28 de Deuteronomio dice, el extranjero que está en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy bajo.
Él te prestará a ti y tú le prestarás y tú no le prestarás a él. Él será tu cabeza y tú serás por cola. Vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás entendido la voz de Jehová tu Dios para que guardes sus mandamientos, sus estatutos que él te mandó, y serán en ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón y por la abundancia de todas las cosas. Entonces Dios manda a Israel a desterrar a esclavitud a otras naciones. Y nosotros, si somos un Israel actual, estamos siendo humillados, perseguidos en otras naciones, maltrato xenofóbico, no tenemos los mismos derechos, por ejemplo, según la ley, supuestamente todos somos iguales delante de la ley, pero ahora en la práctica, tú venezolano en Chile, el chileno va primero que tú. Tú demandas a un chileno y te descartan la denuncia, pero el chileno te demanda a ti y eso va de inmediato y se hace todo un escándalo porque tú eres venezolano y hay mucha xenofobia de ser venezolano. Entonces es parte de unas humillaciones, pero no es ninguna casualidad. Esta humillación en el extranjero lo viven aquellos países que dejaron a Dios y se volcaron a adorar imágenes. Esta es la raíz de todos los problemas en los países. Y con referente al Mundo González, el Mundo González está siendo un instrumento de parte de Dios para hacerle la guerra a Nicolás Maduro, María Corina también, pero hasta ahí yo les he dicho a la gente que me ven, a mis seguidores y a todo el que me está viendo ahorita también, sepan que el Mundo González y María Corina no están dentro del propósito de Dios para restaurar Venezuela. Ellos nunca serán presidentes dentro de Venezuela. Ellos están siendo usados solo para hacerle la guerra al gobierno, pero lamentablemente, señores, el proceso de libertad de los venezolanos no se dará con el Mundo González. Empiecen a contar. Cuando llegue el 10 de enero, ustedes mismos verán que esta profecía se va a cumplir, que el 10 de enero no va a haber cambio en Venezuela. El 10 de enero el Mundo González no sube a Miraflores a gobernar, sino que por lo contrario va a seguirle el mismo gobierno hasta que el mismo Diosdado, escucha bien porque esta es palabra profética, el mismo Diosdado le va a dar golpe de estado a Nicolás Maduro. Esto lo estamos esperando y va a ser el comienzo de este año. Esto lo vamos a ver. Va a haber, Dios profetizó que serían 3 reyes malos, 3 presidentes me refiero. El primero fue Hugo Chávez. El segundo es el actual presidente Nicolás Maduro, que está gobernando con el espíritu de Adolf Hitler a la mitad. Pero el tercero, que es Diosdado Cabello, gobernará con el 100% del espíritu de Adolfo Hitler. Y este traerá un gran estrago a Venezuela. Esto yo lo estoy compartiendo porque los venezolanos tienen una falsa esperanza de que ya la libertad comenzó el 28 de julio cuando ganó el Mundo González. Y eso no es así. Lo que ocurrió el 28. Andrea, nos gustaría saber, en este caso, Andrea, nos gustaría saber si los venezolanos realmente se hincan ante Dios. A partir de este momento podrá haber la oportunidad de un cambio pronto, o qué sucederá o qué tiene que hacer el pueblo venezolano realmente para liberarse. Si se hincan desde ya a pedirle al Altísimo su liberación, ¿podrá ser esta llegar pronto? Porque incluso se menciona que Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos, acompañaría a Edmundo González en una toma de posesión. O sea, ¿será posible la liberación de Venezuela, como usted lo menciona, si el pueblo venezolano se hinca en general y empiezan a pedirle a Dios realmente como se debe hacer? Los venezolanos, sí es cierto lo que dice Segunda de Crónicas 7:14, cuando dice: si mi pueblo se humillare, por el cual mi nombre es invocado, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué ocurre? Que los venezolanos no están creyendo ni en Dios, ni se están convirtiendo en sus pecados, ni siquiera están escuchando la palabra profética. Por lo contrario, los primeros que me persiguen a mí, Ronnie,
Los primeros que me persiguen a mí por causa de dar esta palabra profética son mis propios paisanos venezolanos que no creen en lo que yo les hablo. La libertad de Venezuela sí va a venir. Dios ya prometió libertar a Venezuela, pero lo va a libertar a un precio muy alto. No va a ser como nosotros esperamos. Edmundo González se cuenta que lo va a apoyar Donald Trump. Donald Trump, él se va a mantener a la distancia del tema de Venezuela hasta que llegue Diosdado Cabello a gobernar. Escucha bien que esta es palabra profética. Donald Trump va a ir a Venezuela y sí va a haber intervención extranjera en Venezuela en el gobierno de Donald Trump. Y es esa la manera que Dios pretende libertar a Venezuela. Venezuela será libre, pero la palabra profética dice que Dios va a libertar a Venezuela a precio de sangre. ¿Por qué, señores? Por algo muy sencillo. Son tan corruptos y tan diabólicos Nicolás Maduro y toda su dinastía chavista, que entonces si ellos salen con elecciones, entonces ellos van a salir bonitos. Y ellos son tan corruptos que ellos merecen salir bonitos. No, ellos van a salir a punta de traiciones, golpe de Estado, invasión extranjera. Se viene todo horrible para Venezuela de parte de Dios. Ahora, el deber es humillarse, buscar a Dios en espíritu y verdad para que Dios entonces busque terceros caminos de cómo libertar el país. Pero es tan grande el pecado de Venezuela y los venezolanos son tan testarudos en este sentido que la libertad de Venezuela ha sido profetizada, pero a precio de sangre. Donald Trump ha sido... Andrea, se han visto muchos videos en los cuales hay pérdida de sangre en gran cantidad de pobladores, persecuciones, pérdida de sangre. ¿Cómo se mira que la policía del gobierno chavista o madurista los persigue? Y se ha visto torturas. Hay videos donde nos demostraron después de las elecciones hubieron manifestaciones y las aplacaron a punta de bala, como dice usted, y a pérdida de gran cantidad de sangre de los pobladores venezolanos. ¿No será suficiente eso? ¿No será que el pueblo venezolano no se ha estado humillando lo suficiente, como dice usted? Sí, sí, ¿me escucha usted a mí? ¿Me escucha? Ahora sí me escucha. Ok. Sí, sí, yo Del escuché proceso la electoral pregunta. masivas, la persecución de la policía, pérdida de vidas de jóvenes, encarcelamiento, sufrimiento, torturas, derrame de gran cantidad de sangre de jóvenes principalmente y de niños que se dio en Venezuela después del proceso electoral. ¿No será suficiente esa sangre perdida en los venezolanos? ¿Se necesitará perder más sangre de hermanos venezolanos para que haya liberación de ese país? Lamentablemente sí, eso es lo que ha dicho Dios y es que no es nada para lo que va a ocurrir. Yo le he dicho a los venezolanos, Dios ha mandado ungir las casas con aceite. ¿Por qué? Porque esto ocurrió en tiempos antiguos, cuando Dios estaba llevando juicio al faraón porque no soltaba al pueblo de Israel para que fuera al desierto y adorara a Dios. Dios entonces dijo que iba a morir todos sus primogénitos, incluso los primogénitos animales también morirían. Es decir, venía una ola de muerte a Egipto como castigo de que ellos no estaban obedeciendo la palabra profética que Moisés les estaba dando. Entonces Dios dijo que iba a haber muerte. Consecuencia, entonces dijo, para que mi pueblo esté protegido, pon una señal en la puerta. En este caso fue una sangre que había que envolver, ¿verdad? Todas las casas de los hebreos para que entonces cuando pasara la hora de muerte no tocara al pueblo de Dios. Yo le estoy diciendo al pueblo venezolano hace mucho rato que Dios mandó decir, y yo también lo hago, permítame aquí mostrarle, yo me unjo con aceite y se los muestro a ellos de ejemplo y les pide a mi familia que por favor se ungieran ellos también y ungieran las casas, las puertas, las ventanas, porque esto está profetizado. Sí ha habido muerte, sí es verdad, pero el problema es que Venezuela está secuestrada con sangre
porque hay mucha sangre en los altares de brujería. Es decir, hay un secuestro espiritual en el país y la sangre que usted cree que ha corrido más ha sido el sacrificio de sangre en brujería que la sangre derramada en la calle. Y el deber para sopesar esa balanza de secuestro espiritual, hay que hacerlo con ayuna, oración y humillación. Y el pueblo de Venezuela no está entendiendo el mensaje. Hay pueblo venezolano cristianos, incluso evangélicos, que me han estado peleando porque ellos dicen, ¿cómo tú vas a decir que Venezuela va a venir fuerza extranjera? Pero si es lo que Dios está hablando a través de sus siervos, los profetas. Eso es lo que hay que decir. No, ¿cómo tú sabes lo horrible que es eso? ¿Cómo tú vas a decir eso? Yo estoy diciendo lo que Dios está hablando. Entonces, esto va a ocurrir. Parece bastante, pero no es suficiente porque el pueblo venezolano no entiende. Aún en medio de las circunstancias, ¿pueden creer ustedes que existen chavistas todavía en Venezuela? ¿Pueden creer ustedes que todavía se practica demasiada brujería con todo y que los venezolanos, la gran mayoría, están fuera del país? Entonces, no es suficiente. La única forma que el sopese la balanza sería el ayuno, la oración y el clamor. Pero los venezolanos no están haciendo eso. Para mi asombro, como dice la Escritura, lo dijo Jesucristo, nadie es profeta en su propia tierra. Para mi asombro, yo estoy aquí en Chile peleando la pelea, haciéndole la guerra a Nicolás Maduro. Estoy advirtiendo a los venezolanos lo que Dios está hablando. Le estoy dando, compartiendo la palabra profética que no es mía, sino de los profetas, y ocurre que los mismos evangélicos cristianos no creen en la profecía. ¿Puede creer usted eso? Entonces hay mucha incredulidad, mucha ansiedad. A Maduro en las últimas elecciones, Andrea, ahí se miró cuántos pastores y de otras denominaciones se reunían con Maduro antes de las elecciones. ¿Qué pasó con eso? El acabose del acabose. Los evangélicos se dejaron comprar por Maduro. Maduro no le interesa a los evangélicos. Lo que ocurre es que en el proceso electoral él estaba buscando votos. Y entonces él se puso a meterse con los evangélicos y con los santeros y con los católicos y usó una mezcolanza ahí porque su estrategia era buscar votos. Y con todo lo que hizo, igualito perdió con su gran mayoría de votos. ¿Qué pasa? Que entonces estos evangélicos se dejaron comprar porque son evangélicos corruptos. Estos evangélicos se dejaron comprar por un bono llamado el bono del buen pastor. Maduro le da su dinerito mensual a cada uno de ellos porque se dejaron comprar. Entonces, ¿qué pasa? Dios ahora está hablando en juicio hacia estos evangélicos. Por más evangélicos que sean, Dios está hablando en su palabra profética diciendo que ellos contaminaron la casa de Dios haciendo pacto con Nicolás Maduro. ¿Por qué esto? Porque escrito está en la Biblia y lo dijo Jesucristo. Jesucristo dijo, la luz y la oscuridad no tiene consorcio. Y ellos hicieron pacto con el diabólico Maduro. ¿Cómo? ¿Cómo? Repíteme la pregunta. Repíteme la pregunta. Que clamen y sí obedezcan desde lo que está en segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, por el cual mi nombre es invocado, si el pueblo de Dura busca a Dios en espíritu, verdad, y se arrodilla y hacen con justos clamores solo por la patria de Honduras, Dios va a escuchar el clamor y les va a poner un buen presidente que restaure Honduras. Esto es bíblico y es comprobable. Si el pueblo de Honduras busca a Dios, esto va a acontecer sin falta. Posible persona que gobierne un país, ya sea Venezuela o sea Honduras, ¿qué características le ve usted o cree usted que debe tener una persona que debe gobernar un país como los nuestros? Lo mismo, debe tener las características del rey David. ¿Por qué? Porque tiene el corazón conforme al de Dios. Tiene que obedecer las leyes y los estatutos de Dios para que ese país entonces sea bendecido. Esa es la primera característica, el deseo de obedecer los estatutos de Dios. Qué casualidad que Donald Trump mandó a poner en alto a Jesucristo y a la Biblia y Dios lo puso en alto a él también, porque Dios honra a quien los honra. Y cuando un presidente gobierna con las leyes de Dios, ese presidente será puesto
puesta en alto y por ende también su país será bendecido y prosperado. Gracias, Andrea, por esas hermosas palabras que nos ha dado. Si en 30 segundos usted nos puede decir hacer una oración a favor de Venezuela y de Honduras, en 30 segundos sería algo espectacular por parte suya. Sí, bendito Dios Todopoderoso, Rey del universo, Padre Madre, tú eres el Dios que quita y pone reyes, Padre Madre, tú eres el Dios de la tierra y su plenitud. Imploramos a ti ahora, Padre Madre, para que tu Espíritu Santo, Padre Madre, oiga el clamor del pueblo de Honduras y de Venezuela, que te estamos pidiendo restauración espiritual y física para que nuestros países estén prosperados y bendecidos con tu mano poderosa, y hay una restauración en las leyes, en el sistema, y podamos ver tu presencia morando dentro de nosotros para bendición y protección y prosperidad de nuestras generaciones siguientes. En el nombre de Jesucristo, amén. Unidos en Diálogo le agradece a usted. Unidos en Diálogo en Honduras y para el mundo entero, creemos firmemente en un diálogo sincero que favorezca a la mayoría de la población y que en realidad, a través de un diálogo sincero, podamos comprender y solucionar las diferencias y los problemas existentes en la sociedad. Hasta el próximo programa, Unidos en Diálogo.